hermanos, estamos hablando del desarrollo cristiano. En el video anterior vimos la cualidad cristiana llamada excelencia moral, la cual debe ser edificada sobre nuestra preciosa fe. Y ahora Pedro nos habla de una segunda cualidad en la cual debemos desarrollarnos y es conocimiento. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5, lo vuelvo a leer, dice: en vista de todo esto, todas las promesas de Dios, todo lo que Él ha dado para que tengamos una vida correcta en esta tierra, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo, no olvide esto, por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Necesitamos abundar en conocimiento. Conocimiento se refiere a entender, comprender, tener entendimiento. Ese es el conocimiento. Ahora se está refiriendo a que debemos crecer cada vez más en conocer la verdad de nuestro Dios. Recuerden que el conocimiento es necesario y es un prerequisito para la sabiduría. La sabiduría es el aplicar en el momento preciso, en el momento oportuno, lo que conozco en mi vida diaria. Conozco algo de la verdad de Dios y lo aplico en el momento indispensable en mi vida diaria. Pero entonces, sin conocimiento no puede haber sabiduría. Ahora, Dios dejó su palabra con el objeto de que le conozcamos cada vez más. Es su revelación particular. Allí es donde podemos conocer el carácter del Señor, lo que Él quiere de nosotros como su pueblo. Ahora, al igual que las demás cualidades que es necesario desarrollar en nuestra vida para nuestro desarrollo cristiano, quiero decir, se requiere un esfuerzo máximo, como la misma palabra de la Escritura lo está diciendo y Pedro lo está diciendo. Ahora, cuando Pedro cierra su exhortación, el final de la carta, segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, él cierra diciendo: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en el conocimiento de Él. La falta de conocimiento ha sido siempre catastrófica para el pueblo de Dios. Isaías, que escribió años antes de que viniera la deportación al reino del sur, que era Judá, escribió muchos años antes, y él escribe acerca de lo que vendría. Y en Isaías capítulo 1, versículo 3, él les dice: el buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y un profeta contemporáneo a Isaías, que es Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, le dice al reino del norte, que es Israel, y le dice al reino del norte: mi pueblo, vean cómo habla de manera profética, como algo que ya Dios lo había determinado, dice: mi pueblo fue destruido. Aún no llegaba los asirios para llevarse al reino del norte y desaparecerlo literalmente. Sin embargo, Dios dice: mi pueblo fue ya destruido, y dice: porque le faltó conocimiento. Y entonces dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y entonces Israel fue llevado cautivo y desaparece de la historia. Solo queda el reino del sur. Pero Isaías también dijo: mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y entonces ellos también son llevados cautivos años después por los babilonios. Pablo advirtió que la razón principal en la iglesia de Corinto por la cual había enseñanzas torcidas, maestros falsos y divisiones dentro de la iglesia, él lo dice en 1 Corintios 15, 33 al 34, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y les dice en el siguiente versículo: velad debidamente y no pequéis. Y dice: porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, había dentro de la iglesia personas que no conocían a Dios.
Y esta frase que usa Pablo se refiere a que en absoluto no conocían a Dios literalmente en ningún aspecto. El conocimiento, la falta de este conocimiento, ha sido y será y es catastrófica para el pueblo de Dios de manera permanente. Por tanto, nosotros debemos esforzarnos para crecer en conocimiento. La palabra conocimiento es recurrente en la segunda carta de Pedro y usada también en los primeros versos del capítulo 1, de una manera más enfática y profunda en cierto sentido. El término conocer totalmente allí usado, vean lo que dice 2 de Pedro 1, versículo 2, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Noten algo, que el creyente va a experimentar cada vez más la paz y la gracia de Dios conforme crece en su conocimiento pleno de Dios, está diciendo este versículo. Porque la palabra conocimiento también es utilizada en las Escrituras para referirse a una relación íntima con alguien. Por ejemplo, la relación matrimonial a veces se utiliza el término conocer para referirse a la intimidad en ese matrimonio. Ahora, refiriéndose a esto también, entonces nuestro conocimiento refiere también a una intimidad con Dios, a un conocimiento cada vez más íntimo. Y cuando ese conocimiento de mi Dios me hace tener una relación más íntima con Él, yo experimento cada vez más su paz y su gracia. Requiere nuestro máximo esfuerzo. Necesitamos crecer en conocimiento. Y tenemos el medio. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Quiero conocer a mi Dios. Allí está la escritura. Requiero esforzarme en la palabra de Dios. Dios les bendiga.